Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar continuidad a cada uno de los temas que estamos dando en la escuela de capacitación, y hoy vamos a estudiar esta quinta base doctrinal para sostenerte en la fe, y vamos a hablar acerca de la creación. Este tema va a hablar acercamente con respecto a la creación de Dios y la evolución que maneja pues la humanidad. Y habla con respecto a consideraciones a la creación y la evolución. Debemos de aprender, debemos de dejar también claro a nuestras generaciones futuras que Dios es el que intervino en hacer esta creación hermosa. Es la ciencia de Dios. Y queremos decir que también la ciencia del hombre es parte de la ciencia de Dios. Pero bueno, vamos a iniciar. Tenemos que enseñar a los hermanos a reafirmar su fe en las enseñanzas bíblicas de la creación de Dios contra las ideas antibíblicas de la evolución. Y si usted quiere saber acerca de todo esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, la palabra de Dios nos va a mostrar en cada cita verdaderamente el camino que debemos de considerar hacia el conocimiento de lo que es la creación. Y bueno, pues hay hechos científicos, hay documentos que avalan todo lo que vamos a hablar el día de hoy, y el documento importante es la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a ver qué dice Hebreos 11.3, vuelvo a repetir la cita, Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay otra cita importante también, Romanos 1.20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, esta base bíblica nos está dando a entender que el universo fue constituido por medio de la palabra de Dios, por medio de su mandamiento, de su voz. Y creo que, bueno, pues es importante una vez más recalcarlo. Hay hechos históricos que así lo están confirmando y así lo ven, pero otra cosa es que no lo quiera ver el hombre y que por su propia prudencia se apoye en su conocimiento y que no quiera reconocer que Dios es el único creador. Pero Dios nos hace ver verdaderamente en todos los ámbitos de la ciencia humana, porque también es ciencia de Dios. Y bueno, pues había dos estudiantes en una universidad. Uno era cristiano y el otro ateo, que creía en la evolución y decía que todo se había hecho solo. Un día el estudiante cristiano fabricó un planetario, o sea, los 9 planetas del sistema solar, y los colocó en forma bella en el jardín, frente al cuarto de los dos. Cuando llegó el estudiante ateo dijo: ¡qué belleza! ¿Quién hizo esto? Y el cristiano le dijo: ninguno allí apareció solo. El ateo dijo: ¿tú crees que yo soy tonto? Alguien tiene que haberlo hecho. El cristiano le dijo: eso es lo que yo he estado tratando de decirte, que alguien tiene que haber hecho el universo, y ese alguien se llama Dios creador. Entonces, la definición de la teoría de la evolución dice más o menos así: hace millones de años hubo una gran explosión que diseminó millones de partículas por todas partes. Estas partículas se fueron aglutinando y enfriando y formando el universo. A través de millones de años se enfriaron y de repente una partícula cósmica pegó contra la Tierra y trajo una célula de vida que empezó a evolucionar y dio lugar a seres vivos poco desarrollados, hasta llegar a tipos de vida más complejos, hasta llegar el apareamiento del hombre. Se requiere más fe para creer que de la nada ha surgido algo tan perfecto como el universo y el hombre mismo, que para creer que Dios hizo todo lo creado. Muy bien, pues la Biblia dice en Colosenses 2:10: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Usted qué opina de lo que acabamos de leer, de escuchar? Le pido que lo vuelva a analizar en su manual, y que si hay alguna duda, por favor nos las haga llegar. Pero hoy te vamos a presentar las siguientes consideraciones acerca de la creación y la evolución. Muy bien, vamos a ver varios puntos, pero el primero dice: la Biblia afirma que el universo es creación de Dios. ¿Cuánto lo creen? No solamente lo creemos, lo reafirmamos y lo estamos viviendo hasta el día de hoy, que su creación
tanto la tierra como lo que existe en ella, también somos nosotros esa creación incluyente. Y bueno, pues vamos a confirmarlo por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice Génesis 1 del 1 al 5? Vuelvo a repetir esta cita, Génesis 1 del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y del Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, pues de la misma manera, como el estudiante cristiano ilustró al ateo la imposibilidad de que algo tan bonito se haya formado solo, así también sería absurdo pensar que tanta perfección en el universo surja sin una mano creadora. Usted no sé si se ha puesto a pensar, pero yo sí me he puesto a pensar cómo Dios perfeccionó esta maquinaria que camina, que sabe pensar, sabe tomar decisiones, y que es la creación, en este caso su creación, el hombre. Nosotros somos una maquinaria perfecta que aún ni la misma ciencia al día de hoy la va a poder perfeccionar. ¿Por qué? Porque es una creación divina. Y creo que es importante considerar que nuestro Dios es un creador. Lo vuelvo a recalcar, le vuelvo a decir esto porque muchas personas al día de hoy creen o dicen creer que solamente fue parte o es evolución, pero creemos que es la mano creadora de Dios. Por eso es que Dios, por su palabra, creó el universo. Solo creyendo esto podemos entender cómo los planetas pueden girar sobre su propia órbita. Lo que está en juego aquí es creer o no creer en Dios y su revelación en las Escrituras. Por eso la recomendación es que creen a Dios y a su palabra. Busca su presencia, busca una relación con Dios. Muy bien, entonces estábamos viendo que la Biblia afirma que el universo es creación de Dios en este punto. Vamos a pasar al punto número 2, que vamos a ver argumentos para desechar la teoría de la evolución. Acuérdense que no vamos a entrar en controversias, vamos solamente a ver lo que dice la verdadera instrucción, que es la palabra de Dios. Y bueno, pues dice: te presentamos algunas consideraciones básicas que te servirán para reafirmar tus creencias sobre la creación y la evolución, y en este caso la base es la Biblia. Vayamos a uno de los puntos. Entendamos que la teoría de la evolución no puede ser medida por el método científico. Bueno, el método científico es ver, pesar, medir y repetir. Y todo esto no se puede hacer con la evolución. Vamos a reafirmar por medio de la palabra. Hebreos 1 del 2 al 3, dice así la palabra del Señor. Hebreos 1 del 2 al 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios es clara. El universo fue creado por el poder de la palabra. Lo acabamos de reafirmar y reconfirmar. Hay un ejemplo. La Vía Láctea pertenece a una agrupación pequeña de unas 20 galaxias creadas por Dios y que se conocen como grupo local. La Vía Láctea contiene 100 millones de estrellas. La galaxia Andrómeda tiene también 100 millones de estrellas aproximadamente, pero la Vía Láctea es solo una de entre los varios cientos de millones de galaxias. Y una vez más vamos a reconfirmar Eclesiastés 1 del 9 al 10, vuelvo a repetir, Eclesiastés 1 del 9 al 10, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir? He aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han antecedido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que la ciencia el día de hoy haya descubierto ya fue hecho.
ya fue dado por Dios. Solamente Dios le está permitiendo descubrirlo una vez más. Y solo Dios tiene la facultad de crear. El hombre descubre lo que ya había sido creado por Dios desde la eternidad. Esa es una realidad, hermanos. Solamente Dios nos permite descubrir lo que ya ha sido hecho por Dios. Y cuando lo descubrimos, nos maravillamos. Esa es una realidad. Porque no, en su momento tal vez no lo podamos comprender, pero Dios nos da esa sabiduría para poderlo visualizar así. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Debes tener fe. ¿Y qué se refiere a tener fe? Dice la palabra en Hebreos 11.3, vuelvo a repetir la cita, Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por medio de la fe, es constituido el universo por medio de su palabra. Es lo que nos está recordando esta cita bíblica. Y bueno, pues se nos acusa de que fe es el pretexto para afirmar de lo que no podemos probar, pero eso no es la fe. Fe es el testimonio del Espíritu Santo de lo que no vemos con base en lo que sí vemos. Es decir, creemos que en el universo fue creado por Dios por el testimonio de la Escritura y vemos a Dios a través de su creación y por el poder a través de los milagros en nuestros días. Y bueno, lo vamos a reafirmar más con esta cita bíblica, Romanos 1:20 al 22. Vuelvo a repetir la cita, Romanos 1:20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Todo lo invisible de Dios puede ser visto a través de su creación. Se necesita tener más fe para creer la fantasía de la teoría de la evolución que para creer lo que dice la Biblia, que un Dios sabio e inteligente creó de acuerdo a un diseño y un plan. Y muy bien, creo que debemos de tener fe para poder entender lo que el Señor ha constituido, en este caso el universo, por medio de su palabra. Muy bien, analicemos el siguiente punto. Dice, analiza la ley de causa y efecto. Vamos a basarnos en la siguiente cita, Colosenses 1, del 16 al 17. Otra vez la vuelvo a repetir, Colosenses 1, del 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, todo efecto tiene una causa. Nada creado se origina de la nada. Ninguna persona nace sin tener padres, ningún animal nace sin tener padres. Nada sucede sin tener una causa previa. La causa primaria es Dios. Por Él fue creado el universo y Él lo sustenta con el poder de su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que su palabra, la palabra de Dios, tiene efecto y causa. Y es una ley que no todos la quieren comprender o no lo quieren ver, pero en realidad es el efecto de su palabra. Vayamos al siguiente punto. Analiza el diseño de todas las cosas. ¿Debemos de ser analíticos? Claro que sí, pero tenemos bases, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:21? Vuelvo a repetir la cita, Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Bueno, pues todo lo que ves tiene un diseño maravilloso e increíble, y claro que sí, como Dios es perfecto, también es perfecta esta creación. Bueno, pues cada animal tiene un esqueleto, un sistema digestivo, respiratorio, reproductivo, etcétera, etcétera. Las plantas nacen y crecen y se reproducen a través de un diseño perfecto. Entonces,
Afirmar que todo esto sucede por casualidad o sin una mente superior detrás es algo muy descabellado, hermanos. Bueno, pues el corazón es una máquina perfecta diseñada por Dios, que empieza a latir el día 24 después del engendramiento y nunca se detiene hasta el día de la muerte. Cada célula del cuerpo se ha especializado en una función, pero tiene toda la información genética para reproducir otro ser humano igual al existente. La clonación únicamente reproduce lo creado por Dios. Si se pusieran todos los vasos sanguíneos uno a continuación del otro, llegaría a medir más de 100.000 kilómetros en línea recta. ¿Quién puede explicar la creación de algo tan perfecto? Indudablemente somos creación de un ser divino llamado Dios. Dice esta cita bíblica, Salmo 139:13, lo vuelvo a repetir, Salmo 139:13. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. El salmista lo estaba reconociendo, el salmista se lo estaba reconfirmando, reafirmando, y hoy en día también nosotros lo confirmamos, que el Señor formó nuestro cuerpo, lo perfeccionó para hacer lo que hacemos el día de hoy, para hacer todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Desecha la creación evolucionista. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 1:1? Vuelvo a repetir, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, pues algunos dicen que Dios sí creó, pero lo hizo a través del método de la evolución, y vamos a reafirmar que eso es falso. Y es una manera de satisfacer las mentes incrédulas de los evolucionistas. Dios creó en forma inmediata, que es lo que la Biblia enseña. Muy bien, pues tenemos que verdaderamente ver que esta palabra, la palabra nos dice claramente, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos al siguiente punto. Declara que la naturaleza muestra la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado y podemos respirar este aire? Y bueno, pues en nuestras ciudades hay contaminación, ¿verdad? Pero cuando tú te levantas o nos levantamos con una actitud, sentimos ese fresco aire que entra en nuestros pulmones y podemos notar que tenemos vida. Y esa vida viene de parte de Dios. Por eso es que creo que este punto también es importante de verlo, de declararlo, que la naturaleza muestra la gloria de Dios. Todo aquel que hable de la madre naturaleza está diciendo un disparate o una tontería. La naturaleza no es madre de nadie, sino que ella es producto de la mente y sabiduría del Dios eterno. La naturaleza muestra la gloria de Dios. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso lo acabamos de leer en el Salmo 19:1. También Romanos 1:20 dice así, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Otra cita también que debemos de verificar, Salmos 8:3-4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Bueno, pues cuando los rusos fueron al espacio, al inicio de la carrera ruso-norteamericana, por conquistar el espacio, Nikita Khrushchev, el primer ministro ruso, dijo, fuimos al espacio y no vimos a Dios. Pero cuando fueron los norteamericanos, ellos dijeron, sentimos la presencia de Dios allá en el espacio. ¿Cuál era entonces la diferencia? Vamos a ver por medio de la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14, que dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo dijo esta cita? Todas las cosas
El hombre natural no las va a poder discernir por su propio entendimiento, sino las vamos a poder entender y visualizar espiritualmente. ¿Qué nos está indicando Dios? Vayamos a su manual, vayamos y le podemos preguntar también si tenemos situaciones que no nos dejan en paz nuestros pensamientos, pero creo que es evidencia que la palabra de Dios nos muestra que verdaderamente hay creación de Dios en todo, hay dominio de Dios y que Dios sigue amando su creación hasta el día de hoy. Por eso es que creo que recuerda que la evolución es solamente una teoría, y una teoría no es una verdad científica consumada y probada en un laboratorio. Así que nadie puede probar la teoría de la evolución porque nadie vio ese proceso evolutivo, y nadie de seguro lo va a ver. Esa es una realidad. Por eso es que debemos entender claramente qué es creación con respecto a evolución. Y este tema es importante. De todos los temas que estamos viendo, que estamos estudiando, les pido que los profundicemos, que si también hay dudas, también pregúntenos. Y creo que el Creador principal nos va a disolver, nos va a poder enseñar, y vamos a aprender y reaprender las cosas que en un momento nosotros no le damos importancia. Pero es importante saberlo, conocerlo y aplicarlo. Así que pues les invito a que vayamos a la fuente principal, que es su palabra, y esa palabra es para cada uno de nosotros. Yo les invito a que oremos y pues vayamos siendo cada día más y más buenos buscadores de Dios. Creamos una relación con Dios. En estos momentos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu dirección diaria. Hoy, bendito Dios, buscamos de tu provisión, de tu dirección. Bendito Dios, danos de ese maná fresco cada día, bendito Dios, que nos corresponde. Gracias, bendito Dios, porque nos has enseñado a ver las cosas, bendito Dios, que antes no podíamos ver, porque tú las ves de una manera, y esa es la manera correcta, Señor, a como nosotros lo vemos, y a veces y la mayoría de veces nos apoyamos en nuestras propias prudencias, pero hoy te pedimos de tu dirección, Señor. Gracias te damos en estos momentos por escucharnos. Gracias, bendito Dios, por darnos tu guía. Bendito Dios, tu provisión. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga. No nos perdamos. Si nos perdemos en el sentido de no estudiar, sigamos estudiando, sigamos pidiendo dirección en el nombre de Jesús. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos hasta la próxima.